Atzaldeon, ongi etorri danori. Ongi etorri gaurko hitzaldira bigarrena, ingurumen jardunaldixetan. Eta, gaurko hizlarixa Álvaro Campos da, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetikoako departamentuko kidea, zientzialarixa, ikertzailea, eta, energiatan eta oso aditu bat. Eta, hau dana esan da, hemetxene Álvaro zeuekin. Mila esker, aurkezpenagatik. Eskerrik asko. Ni hitzaldia gazteleraz egingo dut, hobeto moldatzen naizelako, gero galderak nahi duzun moduan, bai? Primero, agradecer el que me hayáis invitado a participar en estas jornadas. Para mí es todo un lujo estar entre nombres como Antonio Arechavala o Carlos Taibo. Yo voy a intentar, creo que incluso el orden es como muy acertado, porque creo, por lo que conozco a Antonio, que dio una visión un poco general de lo que supone la crisis energética, todo lo que se deriva de ella. Y yo lo voy a aterrizar a algo más concreto. Voy a hablar un poco de cómo se está vertebrando a día de hoy el debate de la transición energética y lo que para mí son unos elementos que por lo general no se tienen en cuenta, pero que son centrales para poder plantear alternativas que estén a la altura del problema. Muchas veces creo que partimos de unos diagnósticos muy sesgados que responden a agendas muy concretas y mi objetivo con esta charla sería de alguna manera poner más elementos sobre la mesa para que cada uno, para que cada una pueda hacerse una idea más propia, más crítica en base a aspectos que yo considero que son científicos. Hay algunos que quizás también tengan parte de mi sesgo, pero evidentemente yo aquí vengo como investigador que me habéis presentado, pero también como persona. Tengo mi propia visión de esto y yo la voy a compartir también desde ese punto. Voy a utilizar para llevar a cabo este objetivo, esta estructura. Voy a empezar con algo que muchas veces lo damos por supuesto, ¿qué supone descarbonizarnos? Y ahí voy a parar también como unos 5 minutos largos para dar unos elementos que para mí es casi la parte más importante de la conferencia de hoy. Luego hablaré de otra serie de aspectos, de cómo se está dando la transición energética. Lo voy a aterrizar a la parte eléctrica. Yo creo que es algo que en nuestro territorio nos afecta mucho, cómo se está de alguna manera dirigiendo, qué tipo de agenda tenemos para la implantación de esta transición, que parto ya diciendo que es necesaria. Lo que vamos a gestionar o lo que vamos a hablar es el cómo, ¿no? Luego, finalmente, creo que es importante entender que esto no es algo casual, esto responde a un plan. Una característica de ese plan es una clara falta de planificación y no viene de ahora, sino esto, si echamos la vista atrás, podríamos datar que esta forma de entender la transición pues data de hace ya 10 años, del 2013 en concreto, y luego explicaré por qué. Y finalmente voy a intentar acabar un poco más en positivo, aunque no es el objetivo, quiero decir que no es el objetivo que yo venga aquí a plantear cómo sería esa transición energética. Creo que lo que tenemos que hacer entre todas, y en otra charla pues quizás me podría centrar más en esa vertiente, pero vengo aquí un poco a hablar de lo que se está poniendo sobre la mesa, que yo creo que es lo que nos toca ahora. Entonces, para hablar de ese diagnóstico, de esos puntos, digamos, comunes, para mí algo muy importante es hablar de lo que se ha venido a llamar determinismo energético, perdonadme la palabra. Lo que viene a decir es que no podemos entender, por un lado, cómo es la sociedad y, por otro lado, qué energía usa y cómo la usa. Son dos temas que están muy interrelacionados. Desde una perspectiva antropológica, existe algo que se llama la ley de White, y la ley de White dice que la complejidad social no se puede entender si no tenemos en cuenta cómo se consume la energía, en qué cantidad se consume la energía y qué características tiene la energía que se está consumiendo. Esto puede parecer una obviedad, pero es un elemento que yo creo que está totalmente fuera de los debates sobre la transición. Entonces, el entender que no está la sociedad y la energía, sino que esto es prácticamente algo que está muy íntimamente acoplado, para mí es un punto central si queremos entender lo que supone descarbonizarnos. Una vez dicho esto, quiero hablar de metabolismos. Podemos entender que hay dos metabolismos. Hay un metabolismo natural, que es el que hace nuestro planeta, nuestra querida Gaia, la podemos llamar. Es una serie de ciclos que creo que no somos ni conscientes de lo perfecta que es esa máquina. Es capaz de que para mantener las condiciones para la vida, de una forma sencilla, pero también muy interesante, también muy bella, es capaz de mantener unos niveles de CO2 necesarios para la vida, mediante un proceso en el cual ya conocemos, ¿no? Con lo que es el metabolismo de las plantas a través de la fotosíntesis, los excesos de carbono son capturados y son puestos en el suelo. Y ese proceso tiene un desecho.
y lo voy a llamar desecho, ya sé que es un poco provocador, pero ese desecho son las energías fósiles. Las energías fósiles es el resultado de la labor de la atmósfera de coger el exceso de CO2 y ponerlo en un sitio para que las condiciones del planeta sean vivibles, ¿vale? Eso es lo que hay ahí. ¿Qué es la energía fósil entonces? Muchas veces no nos lo planteamos porque siempre ha estado ahí. No ha estado siempre ahí, pero dentro de nuestro marco cultural, dentro de nuestra cosmovisión, no podemos imaginar el mundo sin la potencia, sin la capacidad que nos dan las energías fósiles. Nuestros imaginarios de lo que se puede y de lo que no se puede, de nuestros deseos, de lo que sería nuestra forma de entender las relaciones humanas, están atravesadas por las naturalezas de las fósiles. ¿Y las fósiles qué son? Pues no es ni más ni menos que energía del sol. Las fósiles tienen un origen renovable y es la energía del sol concentrada en el tiempo y en el espacio. En un barril de petróleo, que son 160 litros, tenemos contenido el trabajo que una persona haría durante 4 años. Y hemos vivido usando energías fósiles sin pensar en realmente el poder que nos da como sociedad a eso. Esto es interesante, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos llegando, parece que a un consenso en el cual tenemos que descarbonizarnos. Porque entonces tenemos que entender una sociedad que tenga que rechazar o tenga que desbaratarse de esa capacidad de transformar la realidad. Y eso tiene unas implicaciones que no es solo de los técnicos, que no es solo de los ingenieros, de las ingenieras, sino que es de toda la sociedad. Por eso a mí me parece súper importante que aquí estemos muchísimas visiones complementarias, porque es la única manera que tenemos para responder a la altura del problema que tenemos delante. Bueno. Volvemos al tema del determinismo. La energía determina la sociedad. La energía fósil determina una sociedad que podríamos derivar o definir como un régimen fósil. La energía fósil tiene unas características que aquí os las pongo. Es tiempo concentrado. La energía del Sol durante 100, 300, 400 millones de años es concentrada en una sustancia con unas capacidades impresionantes. Tenemos la capacidad de un segundo liberar la energía hecha por el Sol durante cientos de años. Eso es increíble, ¿de acuerdo? Es muy gestionable, podemos decidir cuándo encendemos la máquina, cuándo funciona al 50%, cuándo funciona al 100%. Podemos decidir cómo actuamos en el mundo. La densidad energética es brutal, es brutal. En una hectárea de una central produciendo tenemos una potencia del orden de los 100, 200 megavatios, que para pues, las personas no expertas os puedo decir que es una barbaridad. Es la potencia necesaria pues, de sobra para alimentar un pueblo como puede ser Oñati, en una hectárea. Eso no pasa con las renovables, como veremos luego. Y luego, por otro lado, es que para que eso sea viable técnicamente y económicamente es que hacen falta grandes potencias. Entonces, ¿cómo es la sociedad? La sociedad que tenemos no ha ido evolucionando por su lado, sino que replica estas características. Tenemos una sociedad que se basa en una concentración territorial, de potencia, de poder, de beneficios. Me gusta la palabra poder porque en inglés power nos habla tanto de potencia, de producción eléctrica, pero también de poder. Es unidireccional porque si los actores que hay detrás de la energía tienen unos objetivos de beneficios, pues evidentemente interesa que haya una gestión concentrada y las personas sean meras consumidoras. Y luego, por otro, puesto que estos actores también buscan esa maximización de beneficios, las decisiones se hacen en base a coste e interesa que el consumidor, la consumidora, no se plantee de dónde venga la energía, no piense que tiene un impacto, porque la medida en la que tomamos medidas para consumir menos, lo que está teniendo como efecto es que las arcas recaudatorias de estas empresas se reduzcan. Y esto ha funcionado así en la medida en la que parece que no ha habido ningún límite. Ahora vamos a ver que estamos atravesando ciertos límites. La forma de ese sistema centralizado que representa en gran medida la sociedad sería, a nivel de esquema, una cosita así, siendo los puntos rojos la producción concentrada y los puntos verdes el consumo distribuido, pero además atomizado. Interesa que no seamos consumidores sujetos de manera conjunta, que no seamos comunidades, sino que realmente estemos los más distribuidos posibles, porque es la medida o la manera de no echar ojos atrás a ver de dónde y cómo se gestiona y se gobierna esa energía. Esto, que es un esquema, si lo llevamos al tema de la electricidad, tiene esta forma. Esto es una foto del modelo eléctrico. Tenemos, lejos de las ciudades, la producción a la izquierda, grandes tendidos eléctricos para llevar esa energía a los consumidores, a las consumidoras, las redes de distribución y los consumos. Ya digo, esto es de esta manera porque es la forma en que mejor se adecúa a las características fósiles. Lo que tendríamos que plantear es qué hacemos de aquí en adelante. Bien,
Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, nos puede parecer que haya una falta o un exceso de democracia, ya cada uno, pero la realidad es que esto no se sostiene. No se sostiene pues, porque desde el año 1970 esa máquina perfecta que es el planeta y que es capaz de fijar el CO2, llega un momento en que nuestra capacidad de soltar CO2 es mayor. Y ese equilibrio se rompe. Entonces, desde entonces estamos viviendo a deuda, entendiendo que al final de cada año tenemos un planeta con unas concentraciones mayores. Y la atmósfera no está siendo capaz de alguna manera, integrarlo, de producir esos fósiles, ¿no? A un ritmo muy lento, pero no está siendo capaz. Las emisiones de CO2 son un síntoma, pero no son la enfermedad, sino la enfermedad realmente la sostenibilidad de ese desequilibrio que hay entre el metabolismo social y el metabolismo, digamos, gallano, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a algo que pues, podemos estar o no de acuerdo, pero esto es una realidad física, es que toca cambiar de régimen. Cuando hablo de cambiar de régimen, es que el régimen fósil, con todo lo que conlleva, tiene que ser transformado, tiene que ser desmantelado y hay muchas formas de hacerlo. Podemos pensar en un desmantelamiento gradual, en un reformismo, en algún tipo de... No lo sé, eso está por hacer, ¿de acuerdo? Y tampoco creo que sea mi labor decirlo, pero sí que parece que llegar a la conclusión de que esto no funciona es una característica muy importante. Y también parece que el régimen que lo vaya a sustituir tiene que ser un régimen renovable, pero un régimen de flujos renovables. Y quiero hacer aquí la diferencia entre lo que es un flujo renovable, que es el sol, que es el viento, y lo que son las máquinas que nuestra sociedad necesita para utilizar esos recursos para poner a funcionar las máquinas. Y eso es un tema central. Si ponemos algo al sol, no se enciende, no se mueve. Necesitamos tecnología. Entonces, el tema de la tecnología es muy importante. Pero si la naturaleza de las renovables, de los flujos, es que tenemos que aprovechar ya no el sol concentrado durante cientos de millones de años, sino al ritmo en que se repone. Además que son intermitentes, no podemos gestionar cuándo se encienden, cuándo no. Que dependen de los recursos existentes en distintos sitios, que la densidad energética es muy baja, o sea, para producir la misma cantidad que la central de Boroa o una central que puede ocupar lo que os decía, 1 hectárea, pues aquí tendremos una necesidad del orden de miles de hectáreas. Entonces, la presión que esto introduce sobre el territorio es brutal. La pregunta que tendríamos que hacer, ¿y entonces qué régimen podemos construir? Teniendo en cuenta ese determinismo de que, dadas unas características de la energía, dada una sociedad, pues la sociedad está por imaginar, pero parece ser que tendría que ser un sistema que empiece a mezclar la producción con el consumo, sean sistemas bidireccionales, que las potencias se distribuyan en el territorio y en la propiedad, que los consumidores y las consumidoras no sean simplemente consumidoras ciegas, sino que tomen un papel activo, pero sobre todo una disponibilidad de energía muchísimo mayor. Porque tenemos que aprovechar, repito, los flujos naturales al ritmo en que nos llegan. Y eso lo cambia todo. Y esto es algo que está totalmente ausente en los debates sobre la transición. Si ves un debate en televisión o lees un artículo de prensa o vemos lo que los políticos prometen respecto a la transición que está en marcha, esto no se toca. La idea es la contraria, la idea es que podemos transitar simplemente cambiando unas máquinas por otras. Carencias de esto, no entender lo que es la tecnología. Y entiendo que estamos tan fascinadas por la tecnología, que pensamos que la tecnología es una especie de maná o una especie de idea que llega como una revelación, cuando tiene una parte de eso, tiene una parte de conocimiento, pero la tecnología es conocimiento, es energía y es materia concentrada. Y si hablamos de energías renovables, y si hablamos de que tenemos que alimentarnos con energías renovables, las máquinas que producen el vector que necesita nuestra sociedad, que es electricidad o que son combustibles, requieren unos niveles de materiales que directamente podemos decir que no existen en este planeta. Aquí tenéis un ejemplo. Estas son las necesidades para distintos dispositivos, que serían eólica marina, eólica terrestre, fotovoltaica. Esto es la producción por megavatio. No sé si os dice mucho, pero, por ejemplo, la eólica pues, requiere por cada megavatio pues, del orden de... Voy a hablar solo de uno, de zinc, pues estaríamos hablando de que cada megavatio requeriría más de 5.000 toneladas. Eso es una barbaridad. Entonces, 5.000 kilos, perdón, 5 toneladas. Eso es una barbaridad y la Agencia Internacional de la Energía, que no es un organismo sospechoso de ser, pues, no lo sé, es bastante, digamos, se lleva bien con el régimen, pues nos dice y recomienda a los países que aseguren sus vías de suministro porque no va a haber energía para todo el mundo. Y esto también lo refleja el propio Correo Vasco, ¿no? Como las tierras raras están abriendo una brecha extractivista en el territorio para poder conseguir todos esos materiales que son necesarios para entender la transición como algo continuista que no cuestiona nuestros modos de vida. Y esto, desde luego, nos lleva a un callejón sin salida.
Un debate que puede ser hasta un poco polémico. Yo al menos vengo de la Facultad de Ingeniería, de allí de Eibar, de la escuela donde damos el grado de Ingeniería en Energías Renovables. Yo vengo a contar esto y parece que lo de electrificarlo está fuera de toda duda. Pero la electrificación es el modo energético, según la termodinámica, menos eficiente o, digamos, más difícil de conseguir. Es decir, hacen falta más máquinas y más materiales para electrificarlo todo. La propia termodinámica nos dice que hay modos de energía que son los que se llaman de alta entropía, que son mucho más sencillos, como es el calor. Lo que nos viene a decir esta escalera es que si tenemos una necesidad de calor, vamos a producir calor. Si necesitamos movimiento, vamos a aprovechar el movimiento. Puede haber usos que requieran la electricidad, e incluso podríamos llegar al hidrógeno, pero partir con que en un momento donde todo nos apunta, que tenemos que simplificar, todo pase por electrificarlo, significa no entender nada de lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Y esto es algo que realmente es algo que nos lo deberíamos mirar. ¿Qué transición necesitamos? Pues una pregunta mucho más aterrizada, sin hablar de cambios sistémicos, que hay que hablar, pero si hablamos de lo que está pasando, si este es el punto de partida, yo no estoy planteando que tiremos las torres y empecemos de cero, vamos a aprovechar lo que tenemos, pero lo que está pasando, esa transición, es que es una sustitución tecnológica donde nos deberíamos preguntar dónde ponemos las renovables. Y hay dos posibilidades, o las ponemos al modo clásico o las ponemos cerca del consumo. Esto da lugar a dos modelos, el centralizado, el de toda la vida, el fósil, o uno que está por hacer, que es aquel que empezamos a transformar las redes de baja, las redes urbanas, para intentar adecuar la producción a los territorios. Es la forma que tenemos de conectar con las necesidades, pero también con los impactos. Si un pueblo como Oñati se plantea producir su energía, pues llegará igual a la conclusión de que con los tejados, yo no voy a decir no es suficiente, porque la pregunta no es suficiente, viene con trampa. ¿Suficiente para qué? No es suficiente para seguir viviendo como vivíamos hasta ahora. Pero habría que ver realmente si es suficiente o no. Pero sobre todo se abriría el debate de si Oñati necesita energía y la quiere, vamos a poner un eólico, ¿dónde lo ponemos? Ese tipo de decisiones tienen que ser decisiones que se hagan desde los territorios porque son los que realmente van a sufrir los impactos y los que potencialmente se deberían beneficiar de los beneficios, valga la redundancia. Pero no solo eso, sino que el poner las placas allá o poner las placas acá, el modelo que surge de eso es un modelo que tiene una naturaleza muy distinta. Si las ponemos en alta tensión, llegamos a desarrollos como la planta de Mula, que está en Murcia, de ese tipo. Si las ponemos en baja, llegaríamos a desarrollos que tendríamos por los barrios solares de Friburgo, que tampoco es un sitio que destaque por sus niveles de radiación, pero es un cambio de modelo, es una adecuación a llevar la producción allí donde van a estar los consumos. Entonces, esto lo dejo un poco como punto de partida y ahora voy a hablar de si esto es un poco el diagnóstico. Vamos a ver lo que se está haciendo, a ver si con ello podemos llegar a alguna conclusión. Bueno. Entonces, esta es una gráfica un poco vieja, pero no ha cambiado sustancialmente. Nos dice para los distintos países de la Unión Europea cuál sería la relación entre renovables a gran escala, lo que podemos llamar y se llama macroproyectos renovables, y la producción sobre tejado a nivel, digamos, local. Pues realmente vemos que para el caso del Estado, pues la línea azul, que sería más del 80%, son proyectos que tienen la pinta del de la Mula, que hemos visto antes. Y en cambio, la presencia, a pesar de todos los niveles de radiación que hay en el Estado, que tiene la fotovoltaica sobre tejado, es prácticamente, pues no sé si llega a un 5%. Esto lo que nos viene a decir es que, a pesar de lo que hemos dicho, parece que no... Si tenemos en cuenta mi planteamiento, pues no lo estamos haciendo muy bien o podemos decir que vamos perdiendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es que este modelo, pasado a renovables, se está convirtiendo en esto, con una agresión al territorio pues realmente que no tiene precedentes. Bueno, es importante que veamos cuáles son las herramientas que tiene el poder económico, que es el poder que está aquí detrás, porque es quien realmente lleva a cabo los desarrollos para vender esta propuesta. Porque no habla de todo lo que hemos comentado en la primera parte de la charla, sino que simplemente pone en marcha que, a pesar de que hemos roto ese equilibrio, se fija en el síntoma y llega a un falso relato donde el único problema es con las emisiones de CO2 y si generamos tecnología renovable, pues reducimos las emisiones de CO2. Eso, a pesar o además de ser mentira, pues no tiene en cuenta un montón de dimensiones que entran dentro de lo que he hablado al principio de que tenemos que replantearnos cómo es la sociedad. Esto es un diagnóstico ad hoc para poder dar rienda suelta a sus intereses, que son intereses privados y, tal como están las cosas, podríamos decir que legítimos, pero sí que tenemos que, como sociedad, cuestionar si queremos que sean esos intereses los que llevan a cabo el desarrollo de la transición energética.
Y aquí quiero hablar del megaproyecto casi como figura abstracta, porque me parece muy interesante el pensar un poco sobre el papel de qué es la infraestructura. Y la respuesta no es fácil, aunque pueda parecer fácil, depende a quién preguntes. Si preguntas a la gente que estamos aquí, pues entiendo que hablaremos de una infraestructura, va a ser tal en la medida en la que sirve para desempeñar algún tipo de labor que es socialmente necesaria. En cambio, si preguntas a un fondo de inversión, va a haber una infraestructura siempre que tenga un mecanismo que sirva para dar retornos económicos a una inversión. Y si no es capaz de generar retornos económicos, si no es capaz de desarrollar un valor de cambio, no un valor de uso, quedaría fuera del análisis de lo que es deseable para la sociedad. Entonces, si ponemos sobre la mesa lo que es una carretera, si es infraestructura, podríamos decir que es en la medida en la que sea capaz de unir dos puntos, en cambio, para un fondo de inversión lo va a ser si es capaz de generar un beneficio con ello. Teniendo en cuenta que quien marca la agenda a día de hoy, y esto es por herencias de ese régimen fósil, sigue siendo el capital privado y además la política que está en muy buena relación con ese capital privado, pues vemos que la transición renovable que necesitamos se está convirtiendo en esto. Esto es una imagen del istmo de Tehuantepec, en el sur de México, y no está montada, esto es así. Pero es que lo que está llegando a muchas partes de la denominada España vaciada son desarrollos sin llegar a esto, porque la realidad es otra, pero del estilo. Entonces, esta es la transición energética a la que nos oponemos. Yo, como profesor del grado de Ingeniería de Energías Renovables, pues cuando vas a un pueblo y hablas de esto y te ponen una camiseta con los molinos tachados, a mí al principio pues, te extraña, pero es que realmente esto es no entender las energías renovables, esto es estar en contra de las energías renovables y robar un relato, incluso que en muchos sitios se está viendo desde me opongo a las renovables y prefiero la nuclear o lo que sea. Eso serían otros aspectos, pero es que lo puedo hasta entender porque es un total disparate, ¿de acuerdo? Bueno, el megaproyecto eléctrico, lo primero que tendríamos que preguntar es, vale, ¿la energía para qué es? Entonces, bajo esta pregunta, vemos que la única respuesta que hay detrás es maximizar los retornos a la inversión. Entonces, esto nos viene a decir que cuanto más grande, mejor. Y todo el resto de efectos colaterales, como pueden ser las afecciones que puede haber en la biodiversidad, otros usos del suelo, en la salud de las vecinas y vecinos, todo esto queda fuera, porque el objetivo es maximizar la inversión. Y políticamente no existen herramientas para que desde lo político se haga otra cosa que no sea dar vía libre al poder inversor para llevar a cabo estos planteamientos. Se llevan a cabo cosas muy absurdas, como por ejemplo de que, a pesar que a partir de 30 metros el aumento de los vientos son prácticamente despreciables, como el único objetivo es producir más, pues da igual. Cuanto más grande, mejor, ande o no ande. Entonces, esto es lo que está pasando. Si ahora mismo tenemos molinos de 200 metros, es porque los de 250 todavía no están listos. No hay ningún tipo de límite más allá de eso. A nivel de materiales, esto es uno de los molinos que se están instalando, en concreto, pues estos se están poniendo en Arcentales. Y esto es un molino, son molinos de 6,6 megavatios, 200 metros de altura, y a nivel de materiales podéis ver lo que hay. Estamos hablando que solo de zinc tendríamos 34 toneladas. Antes era por mega, ahora ya es una torre de estas que son 6 megas. Tendríamos que tierras raras, como por ejemplo el molibdeno, que a ver de dónde lo sacamos, requiere 620 kilos. Es que son explotaciones mineras que ni existen o generan unas dependencias geopolíticas súper fuertes y una agresión al territorio en los países de extracción que ya ni os digo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que está ocurriendo con este planteamiento que solo busca el beneficio. ¿Qué ocurre? Que llega a aquellos sitios, esto es de la charla de Aramayo, pues que realmente pues tienes la, no sé si llamar la suerte, la desgracia, de que tienes unas corrientes de viento que cuando el objetivo es la producción, todo justifica ir a sitios con muy poca población, con muy poca resistencia, a poner estos artilugios. Esto es el negocio, y esto me parece también muy... Son números aproximados, los he hecho un poco tirando por abajo, pero un molino de estos cuesta como 6,5 millones de euros, ¿vale? La producción que estimada, producen más que esto, pero he tirado por abajo, podríamos hablar que serían 9.500 megavatios hora al año por molino, y entonces la rentabilidad va a depender de a qué precio está la electricidad en el mercado en un determinado momento. A día de hoy hemos llegado a precios, o a día de hoy, estos meses pasados, incluso de 450, de 500. Vamos a ponernos en la situación bastante optimista que la energía en un futuro pueda estar en torno a los 250. Pues tendríamos que la inversión de estos fondos de inversión que llegan aquí simplemente para vender el proyecto sería que recuperan la inversión en menos de 2 años y a partir de ese momento están ingresando netamente pues cerca de, lo tendríamos arriba, en azul, 2 millones de euros al año, por molino. Claro, cuando tú estás en un pueblo y vienen con este planteamiento,
¿qué se queda en el pueblo? Estos son datos de Burgos. Yo hablando con gente que ya lleva sufriendo esto un tiempo, al ayuntamiento por molino dan 5.000 euros, una cosa así. O sea, ver la relación. Entonces, cuando hablamos de la justicia económica que hay detrás de esto, por no hablar del ambiental y del resto, pues queda claro que todo lo que hay de vender desarrollo, de vender soberanía, de vender independencia energética, pues responde a ese relato que es necesario para legitimar que alguien pueda hacer este destrozo en un territorio y que nadie diga nada. Más allá de eso, a nivel de impactos, pues son impactos muy variados. Tenemos impactos en la biodiversidad, cuando además la ciencia nos dice que necesitamos la biodiversidad más que nunca para hacer frente a los impactos del cambio climático. Los sumideros de carbono, que son los campos, todo esto queda totalmente expoliado, por no hablar del reino animal, la avifauna y demás. Ruidos, algunos audibles, otros infrasonidos, que los sufrimos pero que no, o conscientemente no los notamos, pero que tienen efectos sobre la salud. El efecto de las luces, por la noche, parpadeando. Tenemos también efectos pues, sobre el valor de las propiedades. Evidentemente, si hay un pueblo donde te ponen un molino, pues el interés que va a tener alguien de ir a vivir a ese pueblo pues va a reducir a diferencia o en base al vecino que pueda tener, digamos, una situación más ventajosa. Y luego, sobre todo, todo el conflicto social que se abre entre vecinos, porque, bueno, aquí se podría dar una charla solo de esto, pero yo ya conozco historias donde, claro, tú vas a Burgos, te ponen el molino en tu finca, un molino de 200 metros de altura, cobras 5.000 euros al año, pero ese molino se ve de ahí a 60 kilómetros. Toda esa gente no recibe absolutamente nada. Se empiezan a generar conflictos y cosas que, aunque el proyecto no vaya adelante, porque estos proyectos muchos no van adelante porque tienen los mismos vicios especulativos que tiene cualquier tipo de inversión del capital, esas rupturas sociales se quedan ahí para siempre. Y eso ha pasado. Por lo tanto, el megaproyecto eléctrico no solo esos efectos, tiene otra serie de impactos que son materiales, la construcción de subestaciones, torres de transporte, la cimentación de estos molinos, os podéis imaginar que son círculos de movimiento de tierra, pero del torno de 50 metros de diámetro, una barbaridad, y sobre todo el hacer pistas. Hace falta hacer pistas por los montes con una anchura mínima de 9-10 metros, para que suban esas palas que tienen una longitud de 70 metros. Entonces, todo eso pues hace que por lo menos tengamos ciertos recelos de cómo se está llevando la transición energética. Porque si esto fuese una solución, si esto de alguna manera integrara todo lo que hemos hablado al principio de la charla, pues podríamos decir, bueno, estamos de acuerdo, estamos dispuestos, dispuestas, no. Pero el caso es que todo esto desoye todas esas transformaciones de calado que requiere una transición energética. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de la parte eléctrica, del sistema eléctrico. Esta parte igual es un poquito más teórica, pero yo creo que sirve para ir fijando las cosas que se han dicho. Con todo esto de los molinos se está hablando mucho ahora mismo de que, claro, que es que la energía viene de fuera, que es muy difícil de conseguir nuestra propia autonomía, y se habla de soberanía energética. Para mí es un debate tramposo, y esto es un esquema del sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene una parte de alta tensión que a través de las subestaciones eléctricas, que sería esto de aquí en verde, une con las ciudades donde están los consumidores, tanto industriales como domésticos. Entonces, puede parecer baladí, pero la red de transporte es una cosa y la red de distribución es otra. Y entonces, el que un determinado desarrollo se inyecte aquí o se inyecte aquí, lo cambia absolutamente todo. Condiciona aspectos como, por ejemplo, quién es el sujeto que lo gobierna, cómo se toman las decisiones, cómo se opera, qué desarrollos se llevan a cabo, para qué es esa energía, en el momento en el que haya que gestionar un corte, a quién se deja fuera. Todos esos aspectos son fundamentales y los actores son distintos. Tenemos en la parte de la izquierda a Red Eléctrica de España, de la que hablaremos ahora, y en la parte de la derecha tenemos en la gran mayoría de los casos a las empresas distribuidoras, que es pues, la Iberdrola, la Endesa de turno. Aquí en Oñati estáis en una situación un poco distinta porque tenéis una distribuidora local. Eso es una oportunidad realmente que, claro, para un municipio puede ser una carga muy fuerte, ¿no? A ver cómo gestionar eso. Pero esto lo determina todo. ¿Por qué? Porque si yo inyecto un molino aquí, hablar de soberanía es totalmente absurdo, porque esto está preparado para que la energía viaje con mucha eficiencia a cualquier parte del mundo. De hecho, se están produciendo en zonas donde no hay población unos desarrollos que realmente, como las pérdidas son bajas, esa energía se puede llevar donde sea. De eso hablaremos luego también, ¿eh? Entonces, si hablamos de soberanía energética, yo puedo decir bastante categóricamente que en el momento en el que nos inyectamos en esta parte no tenemos ningún tipo de control. Y en un futuro, en el momento en el que pueda haber escasez de energía, esto sujeto a las reglas de mercado, el que se va a quedar con la energía no es la persona que vive
puede ser a 10 metros del molino, o a 100. Va a ser realmente el que pueda pagarlo. Entonces, en el momento en el que está moviendo una infraestructura a nivel transeuropeo para mover la energía con bajas pérdidas, eso es muy peligroso, ¿vale? Eso vamos a hablar luego, no me entretengo más, pero sí que quiero comentar que el inyectar la energía renovable aquí o aquí lo cambia todo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esto es un punto muy, muy fuerte a considerar. Entonces, si esto es la transición que se está llevando a cabo, para mí es fundamental entender. Yo antes decía que, claro, tenemos un sistema energético hecho a la medida de las fósiles, tenemos unos actores fósiles, tenemos unas instituciones fósiles, todo es fósil. Nuestros deseos son fósiles. Es importante entender que eso que hay ahí en medio, que podría tener cierta lógica bajo el paradigma fósil, a día de hoy es el elemento rector de cómo se está desarrollando la transición energética. Ahí hay una empresa, que es Red Eléctrica de España, que tiene una sospechosa relación con todos los gobiernos que hemos tenido, al menos desde la democracia, desde la transición, y hemos visto cómo su dirección ha ido alternando de miembros, no militantes, sino miembros que han tenido responsabilidades en los gobiernos, tanto del PP como del Partido Socialista. La actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, fue secretaria de Estado en la época de Zapatero. Entonces, os podéis imaginar todas las relaciones que pueden surgir muy perversas de eso, ¿vale? En el momento en el que el gobierno regula y gestiona la transición a través de los intereses de esa empresa, es muy difícil atender aspectos de sostenibilidad, aspectos de soberanía y aspectos de los que hemos dicho que son tan necesarios. Red Eléctrica de España es una rareza en sí misma. Si lo comparamos con el resto de estados, es una empresa que está en régimen de monopolio, no tiene competencia y además no es que esté gestionando bienes de lujo, sino que es algo tan vertebrador de nuestras vidas como es la electricidad. Pues bien, nos suena empresa pública y lo fue hasta el año 97, pero a día de hoy es una empresa un 80% privada, que tiene accionistas, que esos accionistas están ahí porque ven que es un asset financiero, les va a dar una serie de beneficios, y además es una empresa que cotiza en el IBEX 35 y se ve un poco en una tesitura de que se supone que su función natural es asegurar una energía barata, una energía de calidad, una energía limpia para los consumidores y consumidoras, pero también tiene como objetivo el asegurar unos beneficios a su junta de accionistas. Red Eléctrica es de las empresas del IBEX, no de las empresas, la empresa del IBEX que tiene más retorno a la inversión. Tiene acciones que están a 17 y este año van a repartir una millonada. ¿Y dónde viene ese negocio? De movilizar inversión y de movilizar inversión pública, porque como es la única y como la energía es necesaria, es el propio Consejo de Ministros el que aprueba las inversiones que puede hacer Red Eléctrica en periodos de 5 años. Y esto lo dice la propia Red Eléctrica. Puesto que lo leo así un poco, ¿no? Cuanto más inversión pueda conseguir Red Eléctrica que la Administración le apruebe, porque presenta Red Eléctrica, supondrá unos mayores ingresos sobre el escenario actual, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que peligran los dividendos de la compañía para el 2023. Esto viene a decir que su motivación ahora mismo es conseguir mover dinero público para hacer líneas y más líneas, porque ahí es donde realmente hay unos beneficios que van a dar luego unos dividendos. Voy a hablar un poco ya más de la topología de lo que sería, bueno, pues nuestro territorio en Euskal Herria. Los consumos serían los puntos verdes. Ahí están las ciudades, tenemos los núcleos más densamente poblados, el Gran Bilbao, la zona de Iruña, Gasteiz y Donosti. Ahí es donde hay que llevar la energía. Ahí es donde realmente haría falta producir la energía. Si tenemos una red centralizada es porque bajo ese paradigma fósil tenía sentido, había que ir a las grandes potencias. Entonces vamos a utilizar eso. Es muy importante considerar lo que son las subestaciones. Las subestaciones las habréis visto, por aquí pues quizás la más cercana, o al menos la más impresionante que tenéis cerca es la de Itxaso, que es allí pues bueno, la habéis visto, ¿no?, al pasar por la carretera. Y estos son los puntos de entrada y salida a la red. En estos puntos salen los cables que van a la baja tensión, donde se conecta a Oñargui, por ejemplo, y también donde se conectan las líneas de transporte, ¿vale? Es muy importante el entender cómo están ubicados esos puntos, porque esto tiene unas implicaciones geopolíticas muy fuertes. Lo dicho, estas subestaciones están conectadas por líneas. Las líneas mueven la energía. Estas líneas se dividen en dos tipos. En las líneas de alta tensión en rojo y las de las de alta tensión en verde y las de muy alta tensión en rojo. Todo esto es transporte, todo esto es propiedad de Red Eléctrica de España. Bien, podríamos pensar,
estas líneas, la forma de justificarlas son muy caras. Son las líneas de torres de 90 metros, una barbaridad. La forma de justificarlas, si decimos que las líneas de muy alta tensión, las rojas, las voy a poner aquí. No, esto es luego. Las rojas son de muy alta tensión, digamos que son eficientes siempre que la electricidad vaya a recorrer pues, al menos del orden de los 400-500 kilómetros. ¿Vale? Las verdes, 200-300 kilómetros. Es obvio, ¿no? Si realmente, ¿por qué? Porque son más eficientes, pero son más caras. Entonces, yo no digo de no utilizar las que tenemos, pero cuando acríticamente lo que está haciendo es más desarrollo, parece que lo que se está cimentando, lo que se está consolidando, es un papel de deslocalización de la producción, que claro, es muy interesante porque en la medida que la gente que vivimos en Bilbao como yo no veamos que nuestro modo de consumo implica que haya que poner molinos en Archanda, pues realmente no ves el problema, parece que no existe. Entonces, es muy importante que las zonas afectadas hagan, o sea, los entornos rurales hagan pedagogía al urbano, porque si no, parece que es incluso un capricho, incluso se les insulta, se les habla de NIMBY, ¿no? De Not in my backyard, y todo eso realmente son acusaciones muy injustas. Bajo este planteamiento, ahora mismo tenemos en Euskadi una serie de parques eólicos, no están todos, pero en su momento, pues cuando lo hice estaban, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos, ¿no? Tanto eólicos, 395 megas, como solares, que tendríamos 100 megas. Esto para el consumo eléctrico, solo eléctrico, de Euskadi es nada. No lo que está hecho, lo que se quiere hacer es nada. Y eso es un problema que tiene Euskadi, ¿de acuerdo? Quiero añadir otra cosa. En el siguiente diagrama, esta es la diapositiva, así igual un poco más horrorosa, yo os la voy a explicar, voy a sacar un poco, le saco un poco de jugo. Nos fijamos abajo. En negro tendríamos la potencia de centrales fósiles que están instaladas a día de hoy. En verde oscuro, ni se ve, aquí. Esta es la potencia instalada, aquí hablo solo de Euskadi, a día de hoy. Pues tenemos el Monte Oiz, la de la Maremotriz, el GEA, los poquitos parques y desarrollos que hay, incluso ahí meten también las papeleras y demás. Tendríamos, en verde clarito, aquellas renovables que a día de hoy ya tienen permiso de conectarse. Vamos a ver cuánto es. Lo que tiene permiso de conectarse a día de hoy, pues podríamos estar en torno a 4.000 megas, 4.000 megavatios. Lo que está ahora mismo sobre la mesa, lo que conocemos, son 500. Es decir, de lo que ahora mismo está apareciendo en las noticias, lo que ya está con permisos de conexión es 8 veces eso. Todavía no sabemos qué es, pero va a aparecer, porque tienen ya el permiso para conectarse. Y para eso se paga un aval y si realmente no cumples, pierdes el dinero. Por lo cual tiene muchos visos de que esos proyectos vayan adelante de alguna manera. ¿Qué más tenemos? Aquellos proyectos renovables que están ya que están pidiendo solicitud serían estos de aquí. Y lo que permite la red eléctrica sería lo gris, ¿vale? En total, la red eléctrica en Euskadi podría cubrir como 15.000 megas, que sería casi el doble de que si produciéramos toda la potencia con eólica, a pesar del destrozo que supondría. Pero lo que quiero decir con esto es que la red que hay a día de hoy es totalmente suficiente para producir todas las necesidades eléctricas que tiene Euskadi mediante fuentes renovables. Y esto lo digo ahora porque vamos a ver que a pesar de esto no se está parando de construir líneas, sino todo lo contrario, y veremos luego por qué. Entonces, estas líneas que tenemos aquí, este es el ahora, pues bien, ahora mismo tenemos sobre la mesa los siguientes desarrollos. La Güeñes-Itxaso, que ya está cableada prácticamente, pendiente de conexión y todavía hay una zona en Igorre que está sin resolver. Tendremos la Itxaso-Muruarte, que está en periodo de consulta pública. Bueno, ahora mismo está pendiente de resolución las autorizaciones administrativas. Una interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya para conectarla con Francia. Unas líneas privadas de Forestalia que vienen del norte de Zaragoza a conectarse tanto en Gasteiz como en Gatica. Y además, para el escenario 2025-2030, una nueva interconexión futura. Entonces, si yo tengo un sistema de tuberías y aumento el tamaño de las tuberías, yo puedo mover mucho más agua. Eso es así. Entonces, la capacidad que va a tener esta red eléctrica respecto a lo que hay a día de hoy, si la capacidad de la red era estos 15.000, con esto que se está ahora mismo aprobando, la red tendría capacidad de producir todo esto. Esto es lo que se podría integrar. Claro, el único objetivo o la única forma de entender esto es tener muy claro que esa producción no son para las necesidades de Euskadi, sino que son para las necesidades de un plan macro, de un plan supraestatal, como veremos luego con todo el proyecto que hay a nivel de interconexiones eléctricas con el resto de Europa. Y no sabremos la respuesta, pero la única forma que tengo yo a día de hoy para entender que cómo se le concedió esa bula alemana tanto a España como a Portugal de poder topar el precio del gas,
cuando no se podía hacer en ningún otro país, era porque realmente eso había que pagarlo de alguna manera. Y todos los desarrollos que hay a día de hoy de renovables en todo el Estado, de interconexiones, tanto eléctricas como la gasística renovable del nuevo MidCat, pues solo responde a que es la forma de cobrar ese derecho especial que se le dio. Y con esto voy a hablar un poco del plan, no me queda mucho. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un plan político, es un plan político que puede tener su génesis, bueno, su génesis como tal serían todas las tesis neoliberales del año 81, Thatcher, Reagan y demás, esa especie de coalición pública para inyectar dinero al sector privado y generar riqueza. Esto se materializa a nivel europeo con el Tratado de Maastricht, año 93, en la Directiva del 96 viene de Europa la imposición de que todos los estados tienen que poner en marcha la privatización de los sectores eléctricos, y luego en concreto se aterriza en el caso del Estado con la ley del sector eléctrico. Esto surge detrás de una hipótesis que yo creo que ahora mismo pues, podemos darla totalmente por fallida, donde se decía que la liberalización del sector iba a aumentar la eficiencia y una reducción de costes. Cuando sabemos que la totalidad del sistema eléctrico, en el caso del Estado, queda representado por 5 empresas, que sabemos ya de buena fe que se ponen de acuerdo de cómo jugar con el mercado eléctrico, pues la competencia esa no existe y lo que tenemos realmente es una situación de oligopolio donde los precios se pactan. Y esto no lo digo yo, sino que esto está demostrado, solo que luego las multas pues son un poco de broma. Entonces, con esta hipótesis aparece en el año 2013 lo que se llamó el TENE, que es el Trans-European Networks for Energy, que es la red transeuropea de líneas de energía. Y se dice que el objetivo es que todos los países tengan una capacidad de interconexión, tengan un tamaño de cables que conecten los países que sea de un 10% de la potencia. Esto ha sido actualizado este año pasado al 15%. Y esto, no sé si os dice mucho, pero hay que tener en cuenta que un 15% de la potencia instalada, en el caso de la península ibérica, la potencia instalada es altísima porque como es una península, porque como es una isla energética, para tener capacidad de producir su energía tenía que tener muchas más centrales. Ahora mismo eso, que es una consecuencia de su estado de desconexión de Europa, se utiliza como argumento para fabricar más cables. Es como desoír los limitantes geográficos que pueden ser los Pirineos. Entonces esto es algo que no se puede justificar de ninguna manera y cuando estuvimos con la plataforma de Gatica en el año 2018 en Europa, en Bruselas, y hablamos con los técnicos de la Dirección General de Energía, no había una justificación técnica, sino que se vio claramente que esto era una decisión política que luego se le da un barniz técnico para meter el paquete. Esto es así. ¿Vale? Y aquí es donde surgen los proyectos de interés común, que eran una idea primero teórica, pero que un año más tarde, con lo que se vino a llamar el Plan Juncker, ahí tenemos a Jean-Claude, pues se aprobó todo el paquete económico que permitía financiar todas estas inversiones que eran, ya digo, de esencia privada. ¿Hacia dónde vamos? Pues aparecieron estos proyectos de interés común. Son proyectos que ya su propio nombre no habla de quién se va a oponer a un proyecto de interés común, solo los locos y poco más. Y nos dice que, bueno, pues que son proyectos que van a aumentar la seguridad energética, la competitividad, van a aparecer o se va a poder integrar más energías renovables. Ya hemos visto que eso no es así. Van a tener una serie de beneficios y además unas subvenciones tremendas. Y aquí os cuento una anécdota. De todos los proyectos de interés común que hay a nivel europeo, uniendo los diferentes estados, en el caso de la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, que sale de la subestación de Gatica y que va hasta la zona de Burdeos, pues es un proyecto que inicialmente tendría un presupuesto inicial de 1.750 millones de euros. Normalmente la subvención que daba Europa para estos proyectos era pues, del orden del 5%, del 10%, una pequeña ayuda. Pues con este proyecto, ya en el 2017, se le dio una ayuda que era de 600 millones de euros. Algo que no había pasado nunca. Claro, esto encuadra mucho con el interés que tiene Europa de que sean las periferias europeas las que van a producir las necesidades energéticas renovables del futuro. Y eso engancha también con todos esos desarrollos que hemos dicho que no tienen ninguna motivación de autoabastecernos, sino de que la energía viaje muchos kilómetros y de forma barata. ¿Vale? Ese proyecto también, ya por contaros un poco, inicialmente tenía un presupuesto de 1.750 millones de euros y ahora mismo estaría por los 3.100 millones de euros. Es un proyecto que está aprobado, por lo cual cualquier sobrecoste lo vamos a pagar vía factura. Este sería un poco el mapa de los proyectos de interés común. Vemos que no acaba aquí. Aquí tendríamos en naranja, la del Golfo de Vizcaya, una interconexión eléctrica desde la zona de Muruarte, en Iruña, y otra que iría desde Gea de los Caballeros, en el norte de Zaragoza, de momento. Luego tenemos líneas que van al norte de África,
a producir pues, grandes centrales y todo lo que podríamos llamar, pues aunque sea un poco provocador, yo creo que no es otra cosa que colonialismo energético. Y exactamente lo mismo, las mismas dinámicas que han pasado en esa vertebración norte-sur global, pero ahora mismo lo tenemos entre el centro y las periferias de Europa, del norte global, pero también entre lo urbano y lo rural. Por lo cual yo creo que ahora mismo tenemos una oportunidad muy buena para hacer pedagogía de esto y ver que realmente nuestros modos de vida pues, tienen unos impactos. Es un poco triste que los veamos ahora, que es cuando nos llegan, pero realmente yo creo que hay que aprovechar un poco esa oportunidad. Y la pregunta sería, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Esto lo dejo ahí un poco de reflexión, porque cogiendo los números, eso de que, ¿cómo vamos a decir que no a la transición energética? Esta transición energética es un gran negocio, ¿de acuerdo? Y voy a acabar con unas conclusiones, para que luego pues, podamos tener cierto debate o lo que queráis comentar. Y para acabar, pues yo sí que quiero señalar un poco cómo sería ese nuevo modelo energético, ¿no? Cómo sería ese régimen renovable, cómo tendrían que relacionarse con la energía las sociedades que entiendan las profundas implicaciones que tiene dejar las fósiles bajo tierra. Entonces, voy a ir muy al grano, es una diapositiva, pero yo creo que hay que darle la vuelta al planteamiento. Está mal planteado esto. Entonces, yo creo que para tenerlo en cuenta, si pensamos cómo surgieron los primeros sistemas eléctricos, cuando surgen a principios del siglo pasado, las centrales se construían porque había una necesidad. Sobre todo, pues las primeras las llamaban las fábricas de luz, ¿no? A los pequeños molinos había una necesidad y se hacía la infraestructura y se hacía siempre de las necesidades. Era una planificación desde la demanda. Lo que ha ocurrido es que nos hemos desapegado totalmente a los impactos, sobre todo porque hemos tenido energía fósil barata, y entonces se ha convertido en un negocio. La energía ha pasado de ser un derecho de desarrollo a ser una commodity, a ser una mercancía, y entonces el objetivo era vamos a producir y luego ya generaremos los mecanismos que hagan falta para que la gente quiera consumir. Y ese es el marco cultural en el que hemos crecido. Y claro, decirle que no a esto es muy difícil, pero muy difícil. Y seguramente es de los retos más gordos que tenemos como civilización. Pero eso no quiere decir que porque es muy difícil tengamos que aceptar planteamientos, porque si vamos a aceptar planteamientos que no son soluciones, pues el no es totalmente legítimo. Entonces, es importante que planteemos una demanda solar para una economía solar, y eso significa plantear qué necesidades, qué usos energéticos pues estamos dispuestos a utilizar. Pero es que no tenemos, ya digo, esto es difícil porque no tenemos instituciones, actores, la ciudadanía pues se le ha educado a no preocuparse de dónde viene la energía y claro, de un día para otro tenemos que pedir a las personas que hagan comunidades energéticas para que hagan contrapoder. Este es el problema que tenemos. Pero claro, lo que sí que creo que es que hay que pedir a los políticos, a las políticas, pues realmente medidas que ayuden de alguna manera a coger un poco las riendas de la situación. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo creo que es importante que los territorios cuantifiquen sus demandas. ¿Cómo? No lo hemos hecho nunca. Pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Cuantificar las demandas, qué capacidades de ajuste de los consumos actuales hay, hasta dónde podemos incidir en la curva de demanda. Se trata de reducir el consumo, pero también de cambiar o de darle forma a la curva del consumo para que se ajuste con la disponibilidad tanto solar como eólica, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante. Un desarrollo del potencial renovable de los territorios, dar herramientas para su desarrollo. O sea, no somos conscientes de la cantidad de millones de euros que han llegado de Europa como fondos de recuperación y que se están invirtiendo, muchos de ellos, pues tanto en la burbuja del hidrógeno, las macrogranjas y demás movidas, ¿no? Entonces yo creo que el tema de que no hay recursos, dinero hay, pero el tema es que se ha decidido apostar por un modelo que tiene cierta lógica desde un punto de vista de resultadismo político, porque yo no tengo ni idea, y tampoco creo que sea mi asunto, el cómo se hace política con este diagnóstico. Pero es que la realidad es que o hacemos eso o directamente nos dedicamos a otra cosa. Y finalmente, pues hará falta conectar los territorios. Habrá territorios que no puedan generar su energía, pero yo creo que es importante empezar desde la necesidad y también pues, en clave de un intercambio pues, que sea justo, ¿no? El intercambio depredador que está vertebrado por esas líneas de alta tensión que hacen como auténticas aspiradoras de energía que van a los territorios a chupar todo lo que puedan y a vender a la vez la imagen o la idea a la sociedad de que no hay ningún problema con la transición porque ya están trabajando en ella. Eso es muy peligroso, es peor una falsa solución que no hacer nada, porque si vemos que nadie hace nada, igual aparecen nuevas iniciativas, pero cuando se vende el hecho de no te preocupes, que la transición está en marcha, simplemente tenemos que acallar a algunos pueblos que no quieren colaborar, pues yo creo que ahí es donde está el problema. Y pues esto sería todo. Muchas gracias y aquí lo dejamos. Mila esker.
Bueno, lagunok, bakitzue. Oin debatia. Eskatu mikrofonuaz, jente asko pantaien bestekaldian egongo da, etorkizunien. Eta jente horre bentzuteko komenia mikrofonotik berbaitia. Vale, mi pregunta se va un poco del tema, pero quería saber qué opinas sobre la eólica marina y ese, o sea, Sí, bueno, yo la verdad es que, si os dais cuenta en la presentación, yo veo a la tecnología como una aliada, como algo que necesitamos, y echo un poco el foco fuera de hablar todo de todo lo demás, porque realmente me parece que a día de hoy es lo más importante. No vamos a generar a día de hoy muchos más desarrollos, vamos a mejorar los existentes, y la eólica marina pues puede ser un planteamiento muy interesante. Lo que pasa es que vuelvo a hablar con lo otro, cómo se gobierna todo el tema de los beneficios. Yo no tengo realmente nada que decir en contra de la tecnología, solo que en el momento en el cual se hace desde el relato que se está haciendo, pues yo creo que el oponernos a estos desarrollos cuando son pues máquinas de hacer dinero, pues yo creo que es legítimo. Desde luego que va a hacer falta, pero a mí sí que me falla que hablamos y muchas veces se habla de, oye, vamos a poner los molinos, son necesarios porque si no esto es muy insostenible, totalmente de acuerdo, pero ¿y qué herramientas tenemos a día de hoy para entrarle al tema más importante de que cómo reducimos el consumo? Ninguna. Parece que vamos a poner los molinos y de mientras tanto, pues la gente va a dejar de consumir cuando los intereses son todo lo contrario. Entonces yo, estoy totalmente a favor de explorar todas las tecnologías y la eólica marina, desde luego, tiene unas capacidades de generar, digamos, grandes potencias y además con unas curvas de producción muy suaves. No tiene picos como tiene la solar o no tiene tampoco los picos que tiene la eólica, digamos, de interior. La eólica de interior, pues digamos que interactúa mucho con toda la orografía, montañas, las corrientes que se levantan por la noche cuando dos valles cogen temperatura distinta. La eólica en ese sentido me parece un planteamiento muy interesante, pero tiene que ir, para mí, con todo, la eólica marina y todas tienen que ir un poco al hilo de un planteamiento que sea integral y que parta de un diagnóstico honesto y completo. A ese respecto, si hiciéramos si tuviéramos la oportunidad, ¿no?, de conectarnos a la baja comunitariamente, se hacen estudios sobre el impacto que supondría colocar esas energías renovables, tanto eólicas como solares, aunque bajáramos el consumo. Se hacen cálculos de que hasta más o menos hasta dónde deberíamos bajar y qué cantidad de instalaciones o infraestructuras se deberían de poner para que fuera más o menos sostenible o no tan agresivas como se está planteando cuando nos conectamos a la alta. Sí, bueno, hay estudios de muy diversa índole. Desde luego, yo te puedo dar un dato de unos compañeros de la Universidad de Valladolid que llevan años estudiando esto y decían que para llegar a ser capaces de descarbonizar de manera efectiva, es decir, de reducir la concentración de emisiones en la atmósfera, pues habría que bajar el consumo pues, a un 40% de los niveles actuales, a nivel mundial. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que no entramos en temas muy interesantes, que es ver realmente la diferencia de consumos medios que hay entre países, pero sobre todo dentro de los países. Sabemos a día de hoy que el 1% de la población es responsable del 40% de las emisiones. Entonces, muchas veces cuando hablamos de reducir, no se trata de que todos reduzcamos de la misma manera, porque realmente los niveles de corresponsabilidad en el problema son muy distintos. Voy a contestar de todos modos, ese es un número que podríamos tener, que digamos que puede ser orientativo, y ese es el consumo, para que también lo tengáis en cuenta, per cápita, que tienen a día de hoy también de media, pues países como Tailandia o Costa Rica. O sea, para que tengáis un poco el dato y para manejarlo. Pero quiero hacer un inciso, porque creo que durante la presentación no lo he dicho, se me ha pasado, que lo que pasa con la baja tensión, yo he dicho que, claro, que Oñati tiene una situación un poco de privilegio, con todos los problemas que seguramente tiene, pero realmente el tener control municipal sobre cualquier aspecto, pues es una forma, digamos, de gobernarnos mejor y decidir a qué estamos dispuestos y a qué no.
Pero lo que ocurre es que en la gran mayoría de los casos tenemos las mismas empresas que están integradas verticalmente y su negocio está en la alta tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que las líneas de baja tensión están totalmente desatendidas. No se mueve ni un duro. Mientras están moviendo miles de millones de euros en las líneas de alta, como los actores que gobiernan la baja tensión tienen el negocio en la alta tensión, eso está totalmente desatendido. Si ahora mismo nos planteamos, oye, vamos a ponernos esto en serio, vamos a empezar a poner placas fotovoltaicas sobre tejado, pues ocurriría que a poco que instalemos vamos a ver que no hay capacidad. Se está invirtiendo todo en otro planteamiento. Entonces yo siempre me gusta decir que hay un tema que los economistas llaman de coste de oportunidad, que es cuando tú tienes un capital limitado, hay que pensar dónde pones ese dinero. Si ahora mismo, de forma crítica, sin que nadie hable de esto, por todas las inercias y por todo lo que hay detrás que he hablado al principio, se está poniendo en el planteamiento de alta tensión, el día que queramos darle la vuelta, hemos puesto que todo ese dinero ya se ha puesto en un planteamiento de que no nos sirve para poner en marcha el modelo que queremos. Entonces es un problema. O sea, la capacidad que tienen ahora mismo las líneas eléctricas de las ciudades para integrar fotovoltaica requerirían de inversión de líneas, de sistemas de gestión. La gestión a día de hoy se hace desde arriba. La hace red eléctrica y cae. Si ahora mismo querríamos darle la vuelta, habría que hacer unas inversiones muy fuertes. Pues eso es lo que hay que exigir. Pero bueno, o sea, te he contestado a lo primero, pero como has dicho también lo de la baja tensión, sí que quería comentar eso porque es un tema muy, muy importante y que está totalmente fuera del debate, pero totalmente. Bueno, yo vi en un documental me parece que de hace pocos años, creo que se llamaba Nuestro planeta, de David Attenborough. En ella hablaban un poco sobre la crisis de la biodiversidad y también de la crisis energética, ¿no? Y al final del documental daban como varias posibles soluciones a estas crisis. Y una de las soluciones que ponían era que en Marruecos estaban haciendo, no sé si has oído hablar del tema, como la mayor red de fotovoltaicas. Y que en el futuro Marruecos podría ser la mayor suministradora mundial o no sé, de energía solar, ¿no? Claro, esto entraría dentro del modelo centralizado, supongo. No sé qué opinión tienes tú sobre esto. O sea, aquí sería como igual zonas del planeta que serían como más eficientes, ¿no? A la hora de producir energía, que sean las que se encarguen de dar energía a todo el planeta, o no sé qué opinión tienes tú sobre esto. Si sería una buena solución, mala o... Sí, bueno, eso es una idea que ha ido rondando. La prensa ha aparecido y se ha ido muchas veces. Es el proyecto Desertec, que lo que buscaba ir a la producción a la zona que se llama el cinturón solar, que es una zona, digamos, meridional. En caso de nuestras longitudes estaría en la zona del norte de Marruecos, Sáhara y demás. Y claro, desde un planteamiento de necesitan tantos megas y esto produce tanto por hectárea, pues planteo megaciudades e instalaciones y luego llevo cables hasta Europa. Eso tiene muchos problemas técnicos, incluso a nivel de plantearnos de qué tipo de ciudades vamos a hacer para que vivan allí en millones de personas que van a trabajar en una especie de complejos donde hay tormentas de arena, hay un montón, o sea, desde el punto de vista de logística, de llevar allí simplemente el agua que hace falta para la refrigeración, para un montón de cosas, a mí me parece un poco marcianada. Pero es que además es que está desoyendo todos los aspectos iniciales que yo he querido poner sobre la mesa. Es que no tenemos materiales, es que no tenemos energía, y el tema de la energía no lo he comentado mucho, pero es que hay un tema muy, muy curioso. Pensad que a día de hoy, de la producción de energía primaria a nivel mundial, de origen de renovable moderna, voy a dejar la biomasa y las hidráulicas, simplemente lo que estamos hablando ahora mismo, que es el núcleo de la transición, eólica y fotovoltaica, a día de hoy supone un 2% del consumo de la energía del mundo. Y nos estamos planteando que de aquí a 30 años, y además no lo va a hacer solo Euskadi, ni el Estado, ni Europa, sino lo que lo tiene que hacer todo el mundo, porque si no, no vale de nada, vamos a sustituir el 98% de fósiles con renovables. Pues bien, las renovables, en el momento que tú la construyes, con todo el problema minero, se construye en China, las líneas logísticas de transporte, o sea, la cantidad de fósil que hace falta para hacer ese despliegue, haría que el problema simplemente se incrementara. Es una especie de paradoja,
O sea, realmente ahora mismo la sustitución requiere quemar mucho más combustible que hemos quemado hasta ahora, justo en el momento en el que hemos llegado al consenso de que no podemos hacerlo. Entonces, yo creo que eso igual no lo he dejado claro al principio, pues porque he ido por otros lados, pero más allá de la carencia material, aunque tuviésemos los materiales de todos esos materiales extraños, tendríamos un problema de que, ostras, es que es demasiado tarde para hacer una sustitución tecnológica. Entonces, lo que planteas sí que puede tener cierto sentido, porque tiene una visión muy de niveles de radiación, hay tecnología para transportar, pero tiene unos aspectos sociales, como lo que comentaba, unos límites materiales, unos límites energéticos que hacen, que además tiene la trampa, además, que desplazan la producción muy lejos, no dan la imagen de problema a las sociedades europeas y seguimos en una dinámica que es totalmente extractivista y ecocida. Entonces, para mí, si eso fuese, por ejemplo, en armonía, con un planteamiento mucho más integral de cambio y se pudiese complementar de esa manera, yo tampoco me atrevo a dar un veredicto porque yo no sé realmente qué comunidades viven en aquellas zonas y lo desconozco, pero creo que si fuese dentro de ese paquete podríamos planteárnoslo, pero en el paquete en el cual no cambiamos nada, simplemente llenamos el norte de África de placas, es que eso no se sostiene por ningún lado, ¿eh? Más allá de lo que me pueda parecer luego a nivel de justicia o no, pero ese sería también otro debate. Quiero decir, que yo creo que lo que yo he comentado en la charla de hoy, pues soy consciente de que tiene mucha parte política, ¿no? Tiene mucha cosa que también viene un poco de mi sensibilidad y de cómo veo yo el mundo, pero es que si estuviésemos en el punto de que el debate fuese político, todavía. Pero es que hay unas reglas, hay unas bases que son físicas, que son termodinámicas, que hacen que realmente esto no se sostenga. Entonces ya nos puede gustar, ya le podemos coger gusto a las transformaciones que tenemos que hacer, porque es que no nos queda otra. Entonces yo creo que eso es muy complicado. Y eso es muy complicado, y lo decía antes, que a mí sí que me preocupa que gran parte de los actores que pueden hacer algo en esto lo ven tan difícil que dicen, vale, pero a la hora de hacer política o de hacer sobre todo la política, porque creo que realmente la política, ostras, es muy, muy importante en esto. Pues como ven que no se puede hacer y a su vez están compitiendo por conseguir ciertas cuotas de poder en el gobierno, donde sea, pues llega un momento en el que te haces una visión mucho más simplista que es mucho más cómoda. Y también porque socialmente ocurre que, porque yo diga aquí, os lo cuento a vosotros, pero es que la sociedad no va a querer comprar unos planteamientos de transformación que son tan impopulares. Entonces, lo que habría que pedir es honestidad en el sentido de que si tenemos políticos que saben esto, porque lo saben, es decir, oye, tenéis ahora mismo una responsabilidad y dentro de 20 años, joder, tendríais que dar cuentas por lo que estáis haciendo, porque es que esto realmente es un tema, no sé, es que no sé decir, es que muy importante, me parece que se queda corto, es que es fundamental. Entonces, no sé, a mí me genera también, ¿no?, como mucha tensión, porque me genera ahí un poco de impotencia y vemos que sí, somos aquí tan pequeñas, pero es que no tenemos otra. León. No sé si me ha quedado claro, pero soberanía energética en alta tensión como que difícil. Entonces, la solución, comunidades energéticas, una red de comunidades energéticas en baja tensión. Sí, o sea, lo que es la comunidad energética que nos habla de las tecnologías de producción, de la gobernanza, de la financiarización, del reparto de beneficios, de un montón de cuestiones, y también necesitamos recuperar las redes de baja, y eso es muy difícil. En Oñati, pues ya digo que está en una situación un poco distinta. El cómo se le da la vuelta a eso, hombre, Alemania tiene una experiencia distinta, pero es que en Alemania las redes de baja son concesiones de 25 o 30 años, y cuando se agota una concesión se puede, digamos, revertir. Pero aquí la propiedad ya es de Iberdrola. Digo, aquí no, o sea, en Bilbao. Entonces, claro, aunque nos pusiésemos a hacer comunidades energéticas, llegaría un momento en el que nos diría Iberdrola, no caben más, no hay más potencia. Entonces llegaría un momento en el que ahí tendríamos que empezar a exigir fondos para movilizar eso con todas las resistencias, porque la persona o el actor que está detrás de eso no tiene ningún interés en esa transición. Y a su vez, cuando llegados a ese momento, hemos ya inyectado un montón, una millonada de euros en plantear la transición de la alta. Pero bueno, te contesto que sí, desde luego a mí me parece un planteamiento y sobre todo, aquí no hay soluciones, digamos, prêt-à-porter, ¿no? Aquí no hay una solución que valga para todos los sitios, aquí hay que hacer un poco de trabajo de desastre, ver cómo los territorios tienen una serie de capacidades de producción y hay mucho conocimiento que ya lo tenemos, o sea, no venimos de cero, o sea, mucho conocimiento
histórico, conocimientos vernáculos que vienen de realmente cómo se ha vivido aquí durante mucho tiempo y simplemente en el diseño que puede tener un baserri, cómo está orientado, el cómo se aprovechaban ciertos saltos de agua, un montón de cosas que se hacían sin saber por qué. La respuesta sería, pues porque se ha hecho siempre así. Ahí hay un conocimiento, ahí hay una ciencia, hay unos saberes que yo creo que tenemos que aprovechar. Entonces tenemos esa oportunidad, un conocimiento histórico. Tenemos, por un lado, un conocimiento también de que todo lo que hemos desarrollado con lo fósil estamos en una situación ventajosa. Es cierto que tenemos un ecosistema mucho más dañado, pero ese es nuestro contexto en el cual nos podemos plantear hacer esa transición y yo creo que conocerla es fundamental. Ahora mismo que los distintos municipios sepan cuánto pueden producir, que el plantear, oye, pues nos hace falta un molino o dos, pero tiene que ser de 200 metros y si ponemos más bajos, hay una serie de planteamientos que a día de hoy no están. Cuando llegan los planteamientos de renovables con participación, ya sabemos cuánto miden esos molinos, ya sabemos la poligonal dónde se van a poner y dónde está la participación. Pero es que además hay una oportunidad económica también si lo vemos. Si fuésemos capaces de socializar esos, no recuerdo ahora cuánto era, de 2 millones de euros al año por molino, con ese primer molino podemos tener un dinero para empezar a aislar las casas, para empezar a... Ya digo, para poner una especie de círculo virtuoso donde los ahorros, donde los beneficios se invierten en más eficiencia, en más sostenibilidad, en ver cómo podemos también compartir consumos, que gran parte de esto, y yo creo que esto es también muy significativo, lo fósil llevaba a la concentración de la producción y a la distribución del consumo, que eso va también mucho con la idea moderna del individuo, y ahora mismo habría que hacer un poco lo mismo. Distribuir la producción, igual muchos consumos tienen que agruparse y tiene que haber consumos conjuntos. Y ya sé que esto, repito, es complicado, porque no lo hemos hecho nunca y no sabemos cómo hacerlo. Pero también por eso los primeros planteamientos que están haciendo en algunos municipios de comunidades energéticas está costando un montón. Yo conozco de cerca el caso de Gares y claro, ahí les ha llevado a hacer una comunidad energética, haciéndola bien, pues 4 años. Pero claro, son los primeros. Ahí hay un laboratorio y ahí hay una serie de buenas prácticas que ahora mismo están listas para que se repliquen. Entonces yo creo que también empezar algo es mucho más difícil que consolidarlo. Y una vez que ya las prácticas se hacen mucho más comunes, yo creo que ahí es cuando realmente se dan unos movimientos de crecimiento exponencial, ¿no? Entonces toca empezar a andar ese camino. Lo que pasa es que sí que estamos muy solas, porque ya digo, desde la política es como que vamos a hacerlo como siempre. Ya se están poniendo molinos, ya estamos... Entonces, claro, eso es un poco, que hay como un vacío. Hay como un vacío, hay una serie de actores, hay que capacitar a la ciudadanía, hace falta dinamizadores a nivel local para el desarrollo de energías renovables de pequeña escala. Todo eso está por hacer. Pero vamos, a mí me parece que ahí hay un proyecto político súper interesante. Lo que pasa es que nadie lo está cogiendo. Te voy a hacer una pregunta yo respecto a los materiales raros, porque antes has mencionado la referencia de bajar hasta el 40% nuestro consumo, ¿no? Que es ya bastante drástico la caída. Pero yo el otro día, leyendo un artículo sobre litio, cobalto y esos materiales que se necesitan para hacer eólicos y placas fotovoltaicas, algunos materiales solo están en cantidad de poder saciar cifras como el 7%, 10 y pico por ciento y así. Entonces, a ver... Sí, bueno, voy a dar unos detalles un poco técnicos. Esto se basa en un estudio que ha hecho pues, estos compañeros de la Universidad de Valladolid. Ellos tienen un modelo integrado de economía, modelo físico, modelo energético, basado en dinámica de sistemas. Y ellos han metido un montón de condicionantes sobre cuáles son las reservas, tanto de petróleo como de materiales, como también lo han hecho como si todo el planeta fuese una única unidad con un consumo promedio y llegaban en el que se daba una sostenibilidad ajustada a las limitaciones con sus datos, con sus fuentes, de esa reducción al 40% de los consumos actuales. Claro, ahora mismo me comentas eso, puede ser que... digamos que en este grupo se estuviese, claro, les meten, son proyectos de transición a 30 años y pueden decir que la tasa de reciclaje va a ir aumentando pues un 5% anual y se debe a eso, Pero bueno, habría que ver un poco las fuentes. Yo como tampoco soy el que maneja esas fuentes, no te puedo contestar, pero bueno, que el estudio al que me he referido es un estudio bastante serio, sobre todo respecto a algunos que se ven por ahí. Que hay gente que te dice que una transición al 100% renovable es prácticamente sin despeinarse. O sea, eso también hay.
Entonces, bueno, en el tema de la ciencia, yo, como científico, no, sí que me pasa un poco que me parece muchas veces cuando partimos de cosas que son un poco de sentido común, de perogrulladas, no hace falta tampoco hacer los megamodelos, quiero decir, para dar el dato, porque además es futurología, no sabemos realmente cómo se van a desenvolver las cosas en el momento que hay una carencia y los conflictos geopolíticos, o sea, es una cosa prácticamente imposible de hacer. Pero cuando partimos de que gran parte de lo que yo he querido presentar, sobre todo en la primer bloque, es yo lo llamaría de sentido común, no sé si me gusta mucho esa palabra, pero sí que son cosas cualitativas, no son cosas de números a ver si da, sino que es realmente de que tenemos que pasar de utilizar el petróleo, que es el resultado de la concentración de la energía solar durante cientos de millones de años, a aprovechar la energía del sol como llega, y cuando digo la energía del sol también la del viento, porque la energía del viento es masas de aire caliente calentados por el sol que luego se mueven. Entonces, ahí hay un tema en el que quiera plantear que con ese diagnóstico podemos hacer una transición tecnológica sin despeinarnos, pues es que ni hablamos, nos dedicamos a otra cosa. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es importante hacer esos estudios, pero no sé realmente si hacen falta, en el sentido de, joder, hay que hacer unas transformaciones tales. Y luego hay otros temas, porque claro, estamos planteando de qué ocurre si ahora mismo nos ponemos la manta a la cabeza y lo hacemos a nivel local. Este es un problema global. Estamos hablando de emisiones que lo que dejemos de consumir aquí, si se consume en otro sitio, pues realmente tampoco estaríamos haciendo nada. No hay un elemento, no hay ningún tipo de institución a nivel mundial que se tome en serio esta transición. Claro, con eso yo entiendo que pueda reinar cierto pesimismo. Es que es lógico. Pero yo creo que si de ese pesimismo, que es realismo puro, somos capaces de construir algo, pues lo habremos intentado. Es que si no... Hola, buenas. Yo no sé si has escuchado hablar a Alicia Valero, ¿no? Y no sé si es el mismo estudio el que ha hecho, no, es otro. El que viene a decir que apenas, bueno, que el pico de los materiales está más o menos en unos 50 años, llegará a su punto para que, bueno, no se pueda hacer toda esta transición, sobre todo en las fotovoltaicas y en las eólicas, ¿no? Entonces, veo un poco bastante sin sentido tanta inversión cuando hay estudios que dicen que ya no queda material para todo esto. Sí, la pugna es geopolítica. O sea, yo también lo he comentado antes en esta diapositiva, además, que hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía que su lectura era, bastante dura, porque decía, bueno, no hay materiales para todos los países, así que recomendamos que los países aseguren sus vías de suministro para que puedan hacer su transición energética. Entonces es un poco ley de la selva. De bueno, pues no la vamos a hacer como sociedad, pero si hay algunos países élites que pueden hacerlo, pues ahí se podrá vivir y en otros sitios pues tocará volver a las cuevas. Yo creo que, bueno, y esto entronca mucho con la charla que tenéis el viernes, ¿no? Que viene Carlos Taibo a hablar de ecofascismo. Claro, con lo que tenemos sobre la mesa, yo creo que se puede decir, es que tenemos dos vías. Puesto que decrecer vamos a tener que decrecer, queramos o no, no es una elección, no es una preferencia, no. Es algo que nos viene impuesto por todo esto, pues lo que hay que disputar ahora mismo en el plano político sería el poder cimentar las bases de tipos de ecofascismo, porque no es uno y seguramente no se vayan a dar a nivel mundial, sino en distintos sitios, y el intentar darle la vuelta a esto, intentar pues hacer un decrecimiento desde el diagnóstico ordenado, sabiendo que si no lo hacemos se va a dar, y cuando se dé ya sabemos que todas las desigualdades que tenemos a día de hoy, pues lo único que van a hacer es acrecentarse. Y ese es un panorama muy terrible. No hay ningún país, ninguna sociedad, ningún lugar en el mundo donde en serio estén pensando que tenemos que decrecer y vamos ya a actuar para ello. Bueno, te diría si la respuesta rápida es que yo al menos no lo conozco, pero se empieza a oír cada vez más. O sea, yo creo que incluso, bueno, yo sé que Gustavo Petro, cuando tomó el cargo allí en Colombia, empezó a hablar de estas cosas. Esto hace 5 años, las que estamos un poco en esto, era impensable. Entonces ahora mismo yo creo que está en los medios, se habla de crecer, o sea, aparece en prensa, lo que pasa es que estamos tan lejos de implementarlo.
Yo no conozco ningún país, incluso creo que no existen ni las herramientas, sobre todo cuando a nivel competitivo y a nivel de asegurar las necesidades y los bienes materiales, todo se gobierna en base al Producto Interior Bruto. Y existe una correlación, y no la he traído, pero hay una correlación en la que vemos el crecimiento del Producto Interior Bruto y las emisiones, y es una correlación lineal. Entonces, el planteamiento de que podemos crecer desmaterializándonos y reducir las emisiones se puede hacer un poquito en base a eficiencia. Se puede que esa correlación se curve un poco. Pero eso, entonces, claro, en el juego mundial, si tú no creces económicamente, te quedas fuera. Y cuando te quedas fuera, quiero decir que se pasan canutas. O sea, estamos hablando o transformas realmente y priorizas las cosas que necesita una sociedad, que es agua, comida y energía, o si no, realmente puedes tener un país que pueda acceder a tener unos móviles de la leche, pero ya toda su producción a nivel de agricultura se ha ido a otros países. Entonces, bueno, hay serie de cosas y yo creo que todo esto con la modernidad, donde se equipara el euro que te genera pues vender un cuaderno de vender una manzana, realmente sabemos perfectamente que con un cuaderno no como. Entonces hay una serie de planteamientos donde yo creo que el apostar, por ejemplo, ¿qué es decrecer? El apostar por medios o por actividades productivas de nivel reproductivas me refiero a reproductivas de la vida, eso es una política de decrecimiento. En el caso de Euskadi, ahora mismo parece que solo se habla de la dependencia, de la tremenda dependencia energética que tiene Euskadi, pero no se habla de la dependencia alimentaria, que es muchísimo mayor. Solo el 4% de los alimentos que tomamos aquí, ya no hablo ni de renovables, ecológicos ni nada, sino que solo el 4% se hace aquí. Y parece que, como hay un interés de poner las placas, los molinos, parece que el problema lo tenemos con la energía. Y sin energía eléctrica hemos vivido unos cuantos años. Pero sin comer, pues yo creo que no aguantamos un par de semanas. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que también hablan un poco de que las prioridades están dirigidas por agendas que están gobernadas por intereses económicos muy claros. Y eso es muy grave. Y es muy grave. Y además es una fantasía en el sentido de que esto es una cosa muy nueva. O sea, nuestra visión esta de omnipotencia, de capacidad de mover el mundo, de deseos ilimitados, es de 120 años, pero exactamente, si nos ponemos estrictos, de después de la Segunda Guerra Mundial. Y en eso hemos vivido. Y ahora mismo parece que nos es imposible imaginar un mundo que no sea ese. Pues tendremos que buscar la manera de conectar con ese mundo y desearlo. En las últimas 2 décadas ha habido diferentes luchas que, bueno, digamos que es como que ha habido una sustitución de luchas medioambientales donde, por ejemplo, a principios de la década de los 2000 el tren de alta velocidad estuvo de moda, ¿no? La lucha contra ese tren. Luego en Guipúzcoa, a partir de 2010, lo de los residuos. Luego vino el fracking. Y ahora, en temática medioambiental, pues esta temática es como está en primera línea, con una diferencia, y es que la coalición EH Bildu ahora por primera vez está tomando unas posturas donde cierta parte de la población pues está en contra. Y ahí está toda la temática de Statkraft, esa empresa estatal noruega. ¿Cómo es el planteamiento de Statkraft? Vale. Bueno, a ver, yo conozco bastante Statkraft por un tema personal. Bueno, yo participé en unas jornadas en su momento, que fueron unas jornadas de colonialismo energético, y allí vino una compañera que se llama Eva, y Eva es una indígena sami y vive en el norte de Noruega. Sami es un país sin Estado que ocupa pues todo el norte de Escandinavia, tanto Noruega como Finlandia y Suecia. Y ella nos contó, pues nos habló de Statkraft. Statkraft era una empresa pública, pero estaba suponiendo una agresión a sus modos de vida en el sentido sobre todo del pastoreo del reno, y además una empresa pública, por lo cual iban a juicios, ganaban juicios, pero el propio Estado noruego no hacía que se cumpliese la ley, y nos contó eso. Y ahí puedes decir, bueno, nos contó también que a raíz de su lucha, porque ella está trabajando toda su investigación, ella es del Consejo Sami, o sea, pertenece, digamos, al órgano de representación de este pueblo, pues empezaron a entrar en contacto con pueblos de Chile, del sur de Chile, de la zona de Gualmapu, de los mapuches, donde realmente las prácticas ya eran pues con grupos paramilitares, donde desaparecía gente y demás.
esa misma empresa ahora llega a Euskadi y viene con un planteamiento distinto. Las prácticas se adaptan realmente pues, a ese aire, ¿no?, de lo que supone defender tu territorio en un sitio y en otro, y también las prácticas informales, que son casi las que lo determinan todo. Entonces, desde esa experiencia, de hecho yo cuando vi que venía StatCraft y encima empiezo a ver que va a ser distinto, pues yo digo, bueno, o sea, me lo creí poco. Claro, cuando yo luego empecé a ver cuáles eran las condiciones de StatCraft, porque me interesaba, ¿no? Porque ha pasado un tema que, joder, pues es que ostras, la empresa esta, pues aparecía que va a haber un proceso de participación, pero ya aparecían unas poligonales en los montes donde ya sabía realmente la cuerda dónde iban a ir. El tipo de molino eran estos de 6,6. Entonces yo no sé dónde está la participación pública. Otra posibilidad es, bueno, puedes participar como vecino en poder invertir ahí, ¿en qué condiciones? Bueno, habría que valorar. Yo eso tampoco me veo en la potestad de decir nada porque yo no vivo ahí y realmente me parece muy cómodo el poder dar una opinión así muy moralista y no creo que aporte nada. Pero sí que yo le veo muy poca diferencia al papel que está desempeñando StatCraft en la imposición de estos proyectos que la que puede tener pues Blackstone, por decirte otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí yo no veo una gran diferencia. Y bueno, y lo que comentabas del papel de Bildu, pues bueno, es un poco lo que yo comentaba antes. A mí me parece que se mezclan muchas agendas. O sea, yo entiendo que hay una necesidad política de ampliar tu base de poder. Existen unos relatos que están como muy extendidos a nivel social y que son más fácil conseguir poder a base de esos relatos. Y llega un momento que ese posibilitismo que te da el estar en una institución, entiendo que te obligue o que pueda ser muy tentador a hacer ciertas cabriolas. Pero sí que creo que está desoyendo gran parte del diagnóstico y yo, que este diagnóstico me lo creo y que este diagnóstico yo voy y lo cuento, pues para mí no es una opción que me guste, bueno, por decirlo así, suave. Sí, simplemente eso es lo que puedo comentar. Pregunta a la 1, pregunto a la 2 y se cierra la sesión. Eskerrik asko, Álvaro. Soy Eta zuedan hori ona etortearen.